¿no? Recordándoles que estamos ya en el módulo 4 y que estamos viendo lo que es la comunicación persuasiva. Buenas tardes a todos, espero que el día de hoy sea una sesión muy provechosa, como lo es siempre con este grupo, y que podamos aprender y disfrutar y compartir de las experiencias que cada uno de ustedes tiene en sus ámbitos de trabajo. Antes de iniciar con la sesión del día de hoy, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de la sesión de ayer, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que rectifiquemos, o algo que quieran comentar acerca de sus experiencias profesionales y que tenga que ver con lo que se dijo ayer en esta materia, en esta clase. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí me escucho bien? ¿No me escucho muy lejos? Hoy me tocó desde casa, afortunadamente viernes desde casa. Ya Iván me puso ahí el dedito que sí me escucho bien. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que vimos el día de ayer? Yo ninguno, maestro. Gracias, Patricia. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Todo claro entonces con la sesión del día de ayer? Para empezar entonces con lo que nos corresponde al día de hoy. Gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Sí, Blanca, adelante. Mi persuasión del día de ayer, en lo personal, lo vi a usted un poco preocupado o triste. Esta fue mi persuasión. Traía usted, no sé, algo duro o algo fuerte, porque hoy está usted muy sonriente y ayer casi no se rió. Y estamos acostumbrados a su sonrisa. Gracias. Eso es todo. Blanca. Muchas gracias. No, la verdad es que no. Entré muy tenso por aquello que les comenté de que se nos había caído un cable de red y que, bueno, tenían que conectarlo rápido, ya era bastante tarde. Entonces sí me tensé un poco y sí entré un poco tenso. Pero no, nada que ver, afortunadamente nada de otro que no se pueda resolver, ¿no? Y como lo comenté, hoy estoy desde casa y siempre en casa pues es mucho más cómodo, ¿no? Más amigable la sesión. De hecho, los viernes que nos tocan, que son 3, voy a estar desde casa afortunadamente transmitiendo. Pero bueno, gracias por la observación, Blanca, ¿no? Trataremos de estar sonrientes como siempre. Era mi lenguaje corporal que quería decirles algo que no me atrevía con las palabras, ¿no? Y qué bueno que lo percibiste a través de de mis movimientos corporales y de mis gestos. Pero era más que nada eso, era que estaba un poco tenso porque, insisto, nos habíamos conectado desde las 3:15 para hacer unas pruebas, ¿no? No funcionaban unas cosas, cambié de equipo y ahí se reventó un cable, y en lo que volvieron a cablear y a ponchar el cable y eso, me empecé a tensar. Pero todo bien. Gracias, Blanca. Bueno, vamos entonces a seguir con los principios. ¿Se acuerdan que ayer estábamos viendo los principios básicos de la comunicación persuasiva? Y empezamos a ver 2. Voy a empezar a proyectar. Ahí está, no sé si ya lo ven. ¿Ven la diapositiva de los principios? Sí. Perfecto. Sí, bueno, maestra. Pues nos quedamos entonces, bueno, empezamos a ver los principios básicos, les decía yo que son 6, ¿no? Vimos el de la autoridad, que ya hablábamos ayer, que siempre cuando tú te ganas cierta autoridad, y que esta autoridad no por fuerza tiene que ser una autoridad reconocida o nombrada, ¿no? Que seas el jefe o que seas el padre de familia. Por supuesto es mucho más fácil cuando tienes esta autoridad reconocida porque, bueno, pues tienes el nombramiento como tal. Pero hablábamos ayer, especificábamos que no se trata solamente de este tipo de autoridad. Tú con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, puedes ser una persona que tenga cierta autoridad sobre ellos por el ejemplo, ¿no? Ayer hablábamos de que el ejemplo es uno de de las principales herramientas que tenemos para persuadir a las personas de que nuestras ideas son lo mejor que pueden tomar en cuenta, ¿no? Entonces, este era el primero, ¿no? Ayer lo vimos, el principio de la autoridad, y luego vimos el principio del gusto. El principio del gusto que no por fuerza tiene que ser con que no lo tenemos que relacionar siempre con que alguien nos guste o con que alguien nos agrade físicamente, aunque a veces sí tiene que ver, lo decía ayer Coral nos mencionaba, por ejemplo, cuando iba a ver a Del Mazo, cuando era el coordinador del empresarial, bueno, sí había este gusto físico, ¿no?
por ser una persona cuidada, por ser una persona atractiva a la vista, por ser una persona que cuida su vestir, ¿no? Pero no solamente hablamos de la parte física, hablábamos ayer de este gusto por estar con la persona, de que sea una persona agradable en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que le guste, que nos guste estar con esta persona. Y si nosotros empezamos a ganar este espacio de gusto con el resto de las personas que tenemos a nuestro alrededor, es decir, si empezamos a gustarle un poquito más a la gente a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de ser, a través de nuestra forma de negociar, de hablar, ¿no? Si empezamos a ganar este espacio en cuanto a ser agradables con las demás personas, va a ser mucho más fácil que las personas nos sigan o que las personas estén de acuerdo con lo que nosotros decimos, que los podamos convencer o persuadir de lo que nosotros estamos diciendo. Ya lo decíamos ayer, ¿no? Todos tenemos un amigo con el cual nos gusta estar, con el cual nos gusta platicar y con el cual siempre hacemos caso a lo que nos dice porque consideramos que es una persona que tiene autoridad sobre nosotros por cualquier razón, no porque sea nuestro jefe, sino porque se la ha ganado a través de sus acciones y también porque tenemos este gusto de compartir con él, el diálogo, de compartir con él las experiencias, ¿no? Entonces, este era el segundo principio básico. Y aclarando que no se trata de que seamos monedita de oro, ¿no? Para caerle bien a todos. No se trata de eso. Siempre va a haber una o dos personas que no estén de acuerdo con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar o con nuestra forma de actuar, ¿no? Pero bueno, mientras tengamos un mayor porcentaje de estas personas que estén de acuerdo con nosotros, va a ser mucho más fácil para nosotros poderlos persuadir, ¿no? Estos son los dos principios básicos que vimos el día de ayer. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No, maestro. Gracias. No, maestro. Muchas gracias. Bueno, y entonces vamos con el tercero, ¿no? Que ayer les decía el principio de la reciprocidad, de ser recíproco. Yo creo que este principio no solamente se utiliza para el lenguaje persuasivo, yo creo que es un principio que se debe de utilizar en general para las relaciones humanas, ¿no? Acordémonos que en el primer módulo yo les hablaba mucho de que la comunicación tiene mucho que ver cómo nos relacionamos con las demás personas. Bueno, pues este principio de reciprocidad tiene que ver en todos los ámbitos de las relaciones humanas, ¿no? Y ustedes véanlo con su pareja, con su esposo, con su novio, con su novia o con sus hijos, ¿no? Cuando no hay reciprocidad, la relación no funciona igual, no tiene esa magia, no tiene ese mismo, esa misma química, ¿no? Y yo en algún momento les hablé de aquella pirámide de las relaciones sociales, no sé si se acuerdan, ¿no? Que les decía que las relaciones sociales son como un banco en el cual tú a través de tus acciones vas depositando, ¿no? Y cuando tú necesitas, bueno, pues te hacen un préstamo y entonces es el deber y el haber, ¿no? Es como una cuenta bancaria. Mientras tú le vayas sumando, vas a tener más intereses. Este tiene que ver con el principio de la reciprocidad. Hay que ser recíprocos con las personas. Cuando tú le das a alguien desinteresadamente algo, cuando tú ofreces algo desinteresadamente, ¿no? Incluso hay gente que te dice que Dios te lo multiplique, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando de alguna manera ser recíproco con ese bien o con ese comentario, con ese regalo, con esa situación en la que tú los pudiste apoyar. Y lo único que le queda a la persona a la cual tú apoyaste, a la cual tú le ayudaste en una situación complicada, lo único que le queda a la persona es ser recíproca. Que cuando tú necesites de él, pues esa persona tendrá el compromiso moral, más no la obligación, ojo, ¿no? Porque cuando nosotros lo manejamos como yo ya te ayudé, ahora tú tienes la obligación de ayudarme, entonces estamos cayendo en lo que decíamos ayer, que es la manipulación, que es el chantaje, ¿no? Que es la otra palabra que podríamos utilizar. Me estás chantajeando, como tú ya me ayudaste, ahora tengo yo la obligación de ayudarte. No, pero sí tiene el compromiso moral, ¿no? De poderte tender una mano, de poderte ayudar, de poderte compartir, de poderte dar, ¿no? Incluso de poderte asentar algunas de las situaciones que tú vayas comentando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos en un equipo de trabajo y un compañero sugiere algo, ¿no? Y tú muy autoritariamente le dices, no, eso no me parece que esté bien, seguramente cuando a ti te toque sugerir algo, ese compañero va a ser recíproco, ¿no? De manera negativa y va a decir, no, pues tu comentario tampoco me parece, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que saber en qué momento tenemos que aceptar el comportamiento o las opiniones de los compañeros que están a nuestro lado, sabiendo
¿no? Entre comillas, sabiendo que en algún momento ellos tendrán que ser recíprocos con nosotros, o viceversa, ¿no? Si ellos ya nos ayudaron a afirmar un comentario nosotros o aceptar un comentario o una idea nuestra, nosotros sabremos que tenemos ese principio de la reciprocidad. Solemos tratar a los demás, dice ahí la frase, según cómo estos nos tratan a nosotros, ¿no? Si una persona es amable con nosotros, entonces nosotros tendremos por reciprocidad que actuar con amabilidad con él. Insisto, no se trata de que sea por obligación, porque entonces caemos en el chantaje, caemos en la manipulación y lo que queremos es caer en la persuasión, ¿no? Pero cuando alguien es amable contigo, por principio básico de educación, pues tú vas a ser amable con esa persona, ¿no? Y cuando alguien es grosero contigo, ahí entran los valores de cada quien, ¿no? Habrá quien sea grosero con él. Personalmente yo trato de ser incluso más amable, ¿no? Para tratar de desarmarlo, para que se dé cuenta que no tiene por qué estar peleando conmigo, no hay razón por la cual. Ahora, también es que no soy la Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Si una persona es grosera conmigo una vez, yo trato de suavizarlo y de ser amable con él. Pero si ya es 2 o 3 veces, bueno, pues entonces sí tendremos que probablemente no contestarle con la misma grosería, pero sí pintar nuestra línea divisoria, ¿no? Esta persona no es una persona adecuada para estar con ella y entonces marcar esa distancia. Pero siempre tratar nosotros de dar el primer paso, ¿no? Esto es algo que en la comunicación a veces no se utiliza o se pierde este lenguaje, este principio de reciprocidad, ¿no? Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque si esto no sucediera, la mayoría de las personas tendríamos grandes relaciones, pero desafortunadamente nos cuesta dar el primer paso, ¿no? Siempre es, bueno, si él me trata bien, yo lo trato bien. Bueno, ¿y por qué no empiezas tú a tratarlo bien a él, ¿no? ¿Por qué no empiezas tú por mostrar tu educación? ¿Por qué no empiezas tú por mostrar tus principios? Es como aquella persona que comete un error, ¿no? O te peleas con alguien, ¿no? Y obviamente cuando tú te peleas con alguien, pues te peleas porque tú crees estar en la razón y esa persona cree estar en la razón, por eso viene la discusión, por eso viene la pelea, ¿no? Y entonces terminas discutiendo, terminas separándote, terminas peleando con la persona y entonces viene el problema de, ¿y ahora quién va a ser el que dé el primer paso? ¿Quién se va a acercar a decir, oye, bueno, discúlpame, vamos a tratar de arreglarlo de la mejor manera? Tú tienes tu punto, yo tengo mi punto, vamos a tratar de empatarlos, ¿no? Y vamos a tratar de que salgamos todos ganando. Esa es la parte más difícil probablemente del ser humano, ¿no? El dar el primer paso. Sí somos recíprocos cuando alguien es amable con nosotros, ¿no? Y nosotros tratamos de ser amable con él, pero nos cuesta ser los primeros amables. Eso es por una norma probablemente general de nuestra especie, de los seres humanos, ¿no? Somos como medio difíciles para dar el primer paso. Bueno, pues en este lenguaje persuasivo tenemos que aprender que para que alguien sea recíproco con nosotros, nosotros tenemos que ser los primeros en ceder cancha, en ceder espacio, ¿no? Ya lo veremos cuando entremos al tema de la negociación, ¿no? Que a veces hay diferentes estilos de negociación. Yo les voy a platicar el que a mí me da mejores resultados. Y se basa en primero llegar a ceder en algo, ¿no? Cuando tú llegas a ceder en algo, la mayoría de las ocasiones desarmas al que está enfrente, se da cuenta que no va a ser una pelea, sino que realmente va a ser una negociación o una buena comunicación, ¿no? Y entonces empieza a surgir elementos positivos de nuestra negociación. Pero bueno, ya lo veremos en aquel momento. Alguien me va a decir, oye, pero luego cuando tú cedes te quieren ver la cara. Bueno, hay un límite para todo, ¿no? Pero bueno. Nos encontramos entonces ante una especie de deuda con esa persona que ha actuado amable, que ha actuado bien con nosotros, por lo que es más fácil que acepte nuestras peticiones o viceversa, o que nosotros aceptemos las de él. ¿Por qué? Porque, insisto, como seres humanos, cuando alguien nos tiende la mano, ¿no? Sentimos la necesidad de ser recíprocos, ¿no? Sentimos esta necesidad social, esta necesidad moral, este compromiso moral de ser recíprocos con él. Es que él me trata bien, entonces yo tengo que tratarlo igual a él. Insisto, no es por obligación, porque si no, cuando nosotros usamos es que yo te ayudé y ahora tú tienes que ayudarme a mí, ya estamos volviéndonos chantajistas, ¿no? Ya estamos tratando de chantajear a la persona, ya estamos tratando de manipularla para que haga lo que nosotros queremos. Tiene que ser de manera natural, tiene que ser por este compromiso, insisto, compromiso moral que te da el que cuando alguien te ayuda,
tú tienes que ser recíproco con él, ¿no? Este sería el siguiente principio básico. ¿Algún comentario para el lenguaje persuasivo? Acuérdense, autoridad, gusto y reciprocidad, ¿no? Llevamos estos 3 principios y vamos a ver otros 3. El siguiente principio básico del lenguaje persuasivo es la consistencia o la constancia, como quieran llamarle, ¿no? Este principio nos dice que cuando accedemos a un pequeño compromiso con alguien, seguramente va a ser mucho más fácil que nosotros aceptemos las peticiones venideras, que por supuesto van a ser mucho más grandes, ¿no? Es decir, si tú eres amable con una persona y esta persona es amable contigo, debes de tener un parámetro de consistencia para que esta amabilidad siga fluyendo cada que haya una relación con la persona. Esto te va a dar a ti una gran ventaja. Esto te va a dar a ti una gran ventaja porque al ser tú consistente, la persona también tendrá la necesidad de ser consistente en la relación contigo. Y me explico, si tú ayudas siempre a una persona o a las personas, si eres una persona que le gusta ayudar a los demás, cuando tú necesites algo, lo más seguro es que alguien te va a tender la mano. Por el principio de reciprocidad, pero también porque tú eres consistente con lo que dices y con lo que haces, que no tiene nada que ver con lo que decíamos ayer de coherencia. Este es otro principio, ¿no? La coherencia es empatar lo que hablas con tus acciones. Y consistencia es constantemente ser una persona que ayuda a los demás. Esto se produce porque solemos actuar de un modo consistente aquello que hemos aceptado previamente, ¿no? Es decir, cuando nosotros damos nuestra palabra para algo, cuando nosotros aceptamos algo como cierto, es mucho más fácil ser consistente en ello. Y pongan ustedes el ejemplo de, bueno, voy a volver a tocar el tema político que está muy de moda ahorita por la parte de las elecciones. Iba a ser de la pandemia, ya traigo la pandemia aquí. No, por la parte de las elecciones, ¿no? Que está la parte política. ¿Por qué nos cuesta tanto casarnos a nosotros como ciudadanos que no nos metemos en la política, que no nos interesa la política, o sea, más que votar y no ir más allá? ¿Por qué no nos casamos con un partido? Porque no hay consistencia, ¿no? Porque tú ves al candidato que hoy es presidente, que nació en el partido del PRI, luego fue de otro, del PRD, y hoy en día crea un partido nuevo. ¿Dónde está su consistencia? Porque tú hoy ves que los 3 partidos más fuertes del pasado, el PAN, el PRD y el PRI, están unidos para quitar al otro que esté en el poder. ¿Dónde está la consistencia? ¿No? Y entonces a nosotros, como ciudadanos, nos cuesta, ¿por quién vas a votar? Porque no tengo ni la menor idea, ¿no? Y tú escuchas a la gente, tristemente, en nuestro país, tú escuchas decir a la gente, ¿por quién vas a votar? Pues por el menos peor, ¿no? Nadie te dice, pues por el mejor candidato, porque es que no lo hay. Es que no hay un mejor candidato, porque no hay consistencia en sus acciones, ¿no? No hay consistencia en lo que dicen y en lo que hacen. Bueno, no hay coherencia en lo que dicen y en lo que hacen. No hay consistencia en su forma de trabajar, en el principio de decir, bueno, si yo soy puntual siempre, ¿no? Yo no puedo, ayer estaba con una persona platicando y me da mucha risa porque me decía, no, es que en la televisión ya no hay nada que hacer, ¿no? Ayer por la tarde, noche, ya no hay nada que ver, yo no veo la tele, yo mejor leo y no sé qué, no estaba muy emotiva la plática y hablándome de que leía mucho y no sé qué, y de repente pasa su hija y le dice, ay papá, pero si no te pierdes la doctora Polo, ¿no? Yo no sabía si reírme o echarme a llorar, y mi compadre se quedó así como diciendo, ay, creo que ya me quemaste, ¿no? No hay consistencia, no me puedes venir a decir a mí que te la pasas leyendo todo el día cuando yo te conozco, cuando yo sé quién eres, y cuando alguien de tu familia viene y te dice que no es cierto, que te la pasas viendo la televisión, ¿no? Entonces, tenemos que ser consistentes en lo que hacemos, ¿no? Si ayudamos a alguien una vez, no es que estemos obligados a ayudarlo siempre, no, pero cuando alguien, y véanlo ustedes, volteenlo, cuando alguien te ayuda a ti y vuelves a tener un problema, regularmente recurres a aquella persona que te ayudó. Y si fuiste tú, hablando del principio anterior, si tú también le ayudaste en su momento, si fuiste recíproco, entonces hay un mayor compromiso. Por eso hablo aquí del compromiso, ¿no? Hay un mayor compromiso de que esta ayuda sea mutua. Y véanlo otra vez en la relación de pareja, ¿no? Si tú siempre tratas bien a tu mujer siempre te va a tratar bien a ti. Es recíproco y hay consistencia. Y tus hijos van a estar bien educados porque ellos van a ver que realmente hay una coherencia con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? Entonces,
El cuarto principio básico del lenguaje persuasivo es ser consistentes en nuestra forma de actuar. No coherentes, esto viene después, ¿no? Ser consistentes, ser una persona que si eres puntual, sé puntual siempre. Si eres cumplido, sé cumplido siempre. Si ayudas a los demás, estás comprometido a ayudar a los demás siempre que puedas, ¿no? No estoy diciendo que sea una obligación, insisto, porque ya cuando hablamos con la palabra obligación, ya lo convertimos, ya le damos el matiz de que estamos siendo chantajistas, ¿no? Ya estamos manipulando a las personas. Bien, siguiente principio. Principio de la escasez. Fíjense, este principio a lo mejor va a causar un poquito de réplica. Tendemos a valorar más aquello que es exclusivo o escaso, aunque realmente no lo sea, ¿no? Y vean por qué entonces el lenguaje persuasivo de la publicidad es esto como últimos días, aprovéchalo, aunque no sean los últimos días, ¿no? Todos hemos estado viendo la televisión, no sé por qué hago el de teléfono, todos hemos estado viendo la televisión y de repente sale un infomercial donde dice, estos sartenes son los mejores, no se pegan, ¿no? ¿Cómo se llaman? Jade Cook. Estos sartenes Jade Cook son los mejores, no se pegan, ¿no? Y les pasan un tráiler por encima y no se dobla, ¿no? Y si llamas ahorita, te vamos a dar el doble, ¿no? Bueno, esto habla de que te están dando en el lenguaje persuasivo te están dando una idea de que es el momento en que lo tengas que hacer, ¿no? Pero a veces utilizan frases como, son los últimos 5 que tenemos, ¿no? Y entonces, habla rápido que nos van a ganar, o las siguientes 500 personas que hablen van a tener el doble de los sartenes. En lugar de 2, le vamos a mandar 4, ¿no? Entonces, en este principio de la escasez hace que te comprometas más o que comprometas a las personas más. Acuérdense que lo estamos viendo desde una visión que nosotros somos el que utilizamos el lenguaje persuasivo. Entonces, si tú manejas este principio de la escasez de una manera positiva, puedes hacer que las personas que están a tu alrededor, que tu grupo de trabajo esté más comprometido contigo, ¿no? Y entonces, pero fíjense, por eso decía que este principio puede causar un poco de réplica, un poco de discusión o de comentarios, ¿no? Porque si tú les dices a tus empleados, oigan, es que no va a haber aumento de sueldo porque denle gracias a Dios que hay trabajo, ¿no? Les están marcando escasez, no va a haber aumento de sueldo porque la verdad es que los estás chantajeando, ¿no? Les estás diciendo, pues si quieres, porque si no te vas y a ver dónde encuentras trabajo. No se trata de manejar la escasez de manera de chantaje, de que ayúdame porque soy el único que al rato te voy a poder ayudar, ¿eh? No se trata de eso. Se trata de hacerle entender a la persona que esté enfrente que a lo mejor solamente tenemos esta oportunidad, ¿no? Que tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder salir adelante. Si tú sabes manejar el principio de la escasez de manera positiva, la mayoría de las veces vas a tener un sí por respuesta, ¿no? Porque entonces la gente va a empezar a darse cuenta que es probablemente la última opción que tiene y que la tiene que tomar, porque si no la toma, entonces no va a haber una más, ¿no? A eso se refiere el principio de la escasez, a poder hacerle entender a las personas a través de una comunicación asertiva, de una comunicación eficiente y eficaz, de poderle hacer entender a las personas que es el momento en el que tienes que elegir. Y para eso, bueno, se necesita mucho feeling, ¿no? Porque entonces, si no, insisto, caemos en el chantaje, caemos en la parte de chantajear a las personas para que puedan hacer lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Alguna duda con este principio? No sé si les queda claro, si quieran comentar algo, si es entendible. Yo. Adelante. Gracias. Fíjate que en el tema, por ejemplo, de los negocios en las empresas, por ejemplo, tiendas como Zara o Bershka, estas como españolas, justamente manejan ese principio de la escasez, ¿no? En esta tendencia de la moda rápida. Entonces, en las tiendas siempre hay como 2 o 3 prendas nada más y generan esta urgencia de comprar porque son las últimas piezas, ¿no? Entonces, al final, pues esto es parte de las estrategias de comunicación, pues que detonan que pues uno compre más, ¿no? Así como de últimos 3 sartenes, esa sensación te dan estas tiendas tan amplias donde hay poquitas prendas colgadas, que además sí tienen poquitas, o sea, sí manejan un modelo de inventarios chiquitos, ¿no? Pero lo acentúan con la manera en cómo exhiben las prendas, ¿no? Y pasa en muchas cosas, ¿no?
en donde está el letrero de últimas piezas, pues se acaba más pronto. Entonces, entonces caemos, ¿no? En esta urgencia de tener eso que ya casi se acaba, aunque no nos sirva para nada. Correcto, Coral, correcto. Y lo dices tú, estas tiendas como Zara, como Bershka, todas estas del grupo Inditex, ¿no? Del señor Amancio Ortega, efectivamente ellos manejan una estrategia de bajos inventarios, ¿no? Y esto hace, sí, efectivamente, que las personas lo compren de la manera más rápida, ¿no? Y tiene mucho que ver con la mentalidad de las personas también que tienen que ver con un sentido de exclusividad, ¿no? Tú vas a estas tiendas y los vendedores te hacen sentir que solamente hay 3 piezas, es decir, solamente va a haber 3 personas que tengan esta misma chamarra o esta misma blusa o este mismo pantalón, ¿no? ¿Por qué? Porque te hacen sentir ellos con una parte de exclusividad, aunque realmente lo que están manejando es el principio de la escasez para convencerte de que si no lo compras ahorita, ya no lo vas a tener. Y entonces aquí es a lo que yo me refiero cuando nosotros debemos de tener esta magia de comunicarnos con los demás, ¿no? Haciéndoles entender que toma esta idea, toma esta oportunidad, porque si se va, ¿no? Entonces probablemente mañana ya no tengamos la oportunidad de volverla a tomar, ¿no? Ese es a lo que nos manejamos con la parte de la escasez. Efectivamente, Coral. Gracias. Gisela Chávez, adelante. Ay, hola, maestro. Hola, Gisela. Sí, yo quería compartirles que yo ocupo esa estrategia. Yo trabajo en la biblioteca, entonces sí, no hay muchos libros de cierto título o cierto autor. Sin embargo, a veces tenemos en la estantería como unos 20 libros del mismo ejemplar. Entonces, yo sé que algún maestro lo está pidiendo en sus clases de diferentes grupos. Entonces, los voy dosificando. Pero yo también les digo, ¿saben qué? Nada más tenemos cierta cantidad de libros, tenemos 5, no les digo tenemos 20, tenemos 5, entonces aprovechen los chavos, los que lleguen primero se los van a poder llevar a casa, recuerden que tenemos que tener uno en biblioteca y demás, pero es también, como usted lo dice, en el día de ayer y el día de hoy, es tener empatía con los demás, es hacer una buena combinación, es tener una buena comunicación, y eso se va dando, y se puede poner esta estrategia y te creen que nada más hay 5 libros nada más y se los van a llevar y corren por ellos, ¿no? O las revistas también de las universitarias que también nos mandan en una caja, nos mandan nada más como 100 ejemplares nada más para una escuela de 1,700 personas. Entonces, en cuanto llega, solamente voy dosificando y voy diciendo, nada más tenemos 50, ¿no? Y entonces ya van corriendo los chavos y adquieren su revista y se van contentos, ¿no? Pero, vamos, tengo un reservado, obviamente que se queda en biblioteca, ya por ley, pero el otro también, para los muchachos que siempre van y que en ese momento no llegan a ir, tenemos un pequeño reservado para los que hacen su colección. Pero, o sea, te creen que es lo último, te creen que ya no va a haber más, y entonces aprovechan los libros. La biblioteca es un lugar muy, a veces austero, un lugar donde casi nadie quiere ir, pero yo trato de que sí vayan y les trato de vender exactamente eso, mi producto que siempre está en constante juego, en constante movimiento. De una o de otra manera tengo que persuadirlos, tengo que convencerlos para que me consuman, y es una tarea cotidiana, es todos los días, y cualquier ejemplar que llega nuevo es hacer la difusión, estar gritando, tengo esto nuevo, para ver quién lo quiere. Pero yo he ocupado esa estrategia para decir qué es lo último o qué es lo más nuevo. Más que nada lo último, porque nada más hay cierta cantidad y es como se interesan los muchachos, van y se lo llevan a casa para leer. Me ha funcionado. Correcto, Gisela. Y es lo mismo en la parte de la comunicación, ¿eh? Es lo mismo en la parte de la comunicación. Esto lo estamos viendo desde el punto de vista de las ventas, ¿no? Tú bien dices, yo tengo que hacer funcionar mi negocio y es una manera en la que lo podemos hacer. Y regularmente lo encontramos en todos los productos, ¿no? En todos los productos e incluso en los servicios, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros en el colegio, donde el colegio que yo tengo, tenemos una promoción, ¿no? Hasta el 30 de mayo, los que se inscriban se van a mantener las colegiaturas que hemos estado dando sobre la pandemia, ¿no? Y entonces eso hace que la gente diga, oye, se están acabando los días, ¿no? Vamos a
a inscribir ya. Y otra estrategia que tenemos es, de nuevo, cuando las personas vienen de nuevo ingreso, regularmente la gente de relaciones públicas lo que hace es que entrar a la computadora, porque la verdad es que ni entra, ¿no? Y le dicen, ¿para qué año va su hijo? Para tercero. Ay, hay que inscribirlo porque solamente nos quedan 3 lugares y cerramos grupo, ¿no? Aunque no sea cierto, aunque la verdad es que si se inscriben otros 50, abrimos otro grupo nuevo, ¿no? Pero es parte de la estrategia que utilizamos para persuadir. Y me detuve en este principio, aunque nos falte el último, me detuve en este principio porque de los 6 creo que es el que más se acerca al chantaje, lo tengo que decir, porque al final, al manejar nosotros este tipo de información, pues estamos tratando de chantajear a que la gente decida ya, porque si no, pues se te va la oportunidad, ¿no? Es la que más se acerca al chantaje y ya lo dije ayer, la persuasión, aunque no lo queramos reconocer, o aunque no lo quieran reconocer, porque yo sí lo reconozco, aunque muchas personas no lo quieran reconocer, va muy pegada con la parte del chantaje, ¿no? El tratar de convencer a las personas, al final, pues utilizas herramientas que entren dentro de esta categoría del chantaje, ¿no? Ahora, la magia está en utilizarlo, como ya lo dije ayer, lo menos posible, en tratar de ser lo más veraz, en tratar de ser lo más transparente en el diálogo, en el comentario, para que la gente decida por convencimiento y no por verse forzada que, híjole, ¿qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Porque ya es la última oportunidad que tengo, ¿no? Pero bueno, es parte de, por eso es que me detuve en este principio. Gracias, Gisela. Voy a proyectar para que veamos el último principio. Ahí está. Que ahora sí es el principio de la congruencia, ¿no? Lo que decíamos ayer, ser congruentes lo que hacemos con lo que decimos, se basa en nuestro deseo de ser, pero antes parecer, consecuentes con nuestras acciones, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que cuando yo iba en la universidad, ¿no? Teníamos un maestro, era un maestro israelita, me parece, no me acuerdo, creo que sí era israelita, el doctor Jacobo Lashak, ¿no? Además de esos maestros que cuando tú entras a primero o segundo semestre, empiezas a oír de él, ¿no? El doctor Lashak y que te va a tocar en el 8º y en el 9º y que no sé qué, ¿no? Y te empiezas a sentir cierta, pues no sé si angustia o ansia porque ya te toca el famoso doctor Jacobo Lashak. Y bueno, yo recuerdo que él nos pedía ir a su clase, bueno, a su cátedra, él decía, teníamos que ir de traje todos los días, ¿no? Y yo, por ejemplo, la clase era en la noche de 7 a 9 y yo en ese entonces estaba en la selección de la escuela, ¿no? Tenía que llevar mis cosas del fútbol y terminado de entrenar, bañarme y ponerme traje para entrar a su clase. Y mucha gente le decía, es que ¿por qué de traje? O las señoritas en traje sastre, ¿no? Y le decían, ¿por qué de traje? Decía, porque son los próximos administradores y antes de ser administradores tienen que parecerlo, ¿no? Tienen que ser congruentes con lo que quieren ser, con lo que tienen que parecer, ¿no? Y me acuerdo mucho de él precisamente por esto y por todas las enseñanzas, porque además de que era muy exigente, pues era un buen maestro, un maestro que nos enseñó muchas cosas. Pero lo primero fue esto, ¿no? Tienes que parecer lo que vas a hacer. Aunque nos hayamos equivocado en algún momento, habitualmente buscamos razones que justifiquen nuestras acciones, pero tenemos que buscar argumentos válidos, ¿no? Que te muestren el por qué te equivocaste. Todos en esta vida nos equivocamos, ¿no? No hay nadie que sea perfecto, todos cometemos errores. Yo siempre he dicho, la diferencia está en aquellos que los reconocen rápidamente y que corrigen, entre aquellos que se la pasan justificando sus acciones y que no corrigen o que siguen cometiendo el error, ¿no? O que a pesar de que todo el mundo ya nos dimos que te equivocaste, tú sigues creyendo que estás bien o sigues no creyendo, sino fingiendo que estás bien, ¿no? Y sigues viviendo en el error. Eso tiene que ver también con la congruencia porque habla de honestidad, habla de que tú le puedas mostrar a la gente que está a tu alrededor pues que eres, y a veces hasta te acerca más, ¿no? A veces hasta te acerca más. Y ustedes como gente que se dedica a la educación, no me pueden dejar mentir. Si ustedes recuerdan, y ya nos pasó aquí, si ustedes recuerdan la sesión anterior, hubo alguna sesión yo incluso les dije, cualquiera o muchos maestros lo que hubieran hecho es tratar de fingir que lo saben y tratar de
tratar de manipular o de engañar, ¿no? O de hacer que lo saben. Y lo que te hace reconocer que no lo sabes o que te acabas de equivocar es tener mayor credibilidad, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, cuando esta persona le creo, porque cuando se equivoca, lo acepta. Entonces, esto te permite tener mayor credibilidad, ¿no? Y además, entonces, te permite actuar de manera congruente en lo que haces con lo que dices. La congruencia está muy valorada socialmente y nos ofrece un atajo muy útil para nuestro día a día. Cuando tú te acercas con una persona que consideras honesta o congruente, es mucho más fácil que la relación pueda fluir. Cuando tú te muestras ante el resto de tus compañeros o con tu familia, ¿no? Como alguien que se puede equivocar, que puede corregir el camino, te da mayor, incluso yo te podría decir que te da mayor autoridad, ¿no? Pero ¿cómo? Si te equivocaste y eres el maestro, ¿no? Bueno, porque entonces le demuestras al alumno que eres un maestro de carne y hueso, ¿no? No que te quieres hacer pasar por un maestro como aquellos que dicen que nunca se equivocan. Y lo mismo pasa en la familia, ¿no? Lo mismo pasa con los hijos. Yo, por ejemplo, tengo que decirles que a veces cuando me enojo y cometo acciones que no tendría que hacer, al otro día yo soy de los que le hablo a mi hijo y le digo, a ver, oye, discúlpame, ¿no? Ayer te grité o pasó esto y es que pues no debe de ser. Y eso te da cierta autoridad ante las personas, porque entonces eres una persona de carne y hueso. Y esto habla, porque entonces habla de honestidad y que tratar de chantajear o tratar de manipular a las personas para que realmente, aunque tú no estés convencido, ¿no? Entonces, acuérdense, la congruencia, el actuar con el hablar, el deseo de ser con el deseo de parecer, tienen que ir de la mano, porque esto te va a dar credibilidad, sin duda, ser congruente te va a dar mucha credibilidad, y esto va a permitir entonces que las personas que te siguen tengan más confianza en ti, ¿no? Confíen en que realmente están siguiendo a una persona que es congruente. Y siempre en esto de la congruencia pongo el ejemplo de la puntualidad, ¿no? Porque los jefes de hace muchos años, ¿no? Acuérdense, las empresas de los años 80 o 90, los jefes pedían que todo el mundo llegara temprano, pero ellos eran los primeros en llegar tarde. ¿Por qué? Porque decían que fueron al club, a los desayunos, ¿no? Y llegaban a las 10 de la mañana. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día, y espero que así es en muchos ámbitos, ¿no? El jefe es el primero en llegar porque tiene que poner el ejemplo. ¿Con qué cara le dices tú a tus trabajadores lleguen temprano si tú eres el primero en llegar tarde, ¿no? Entonces, tenemos que ser congruentes. Ahora, si no eres puntual ya, porque también es un defecto que muchos mexicanos tienen, si no eres puntual, pues entonces no marques puntualidad en los demás, porque vas a rayar en lo incongruente, ¿no? Sean puntuales y tú llegas tarde, no. Entonces, mejor no pidas ese principio. Trata de irte a un principio que sabes que tú puedes cumplir, ¿no? La congruencia en el lenguaje persuasivo te da una gran herramienta para que las personas crean en ti, ¿no? Porque saben que lo que dices y lo que haces, lo que quieres ser, primero lo pareces, lo demuestras y luego entonces la gente va a creer en ti, te da mucha credibilidad, ¿no? Esos son los principios básicos del lenguaje persuasivo. Y yo quisiera que analicen estas dos preguntas, ¿no? Y ahorita vamos a hacer un pequeño campo de discusión. ¿Podemos comunicar de manera eficaz? Bueno, yo creo que esta ya la contestamos todos. En el cuarto módulo yo creo que esta ya la contestamos más fácil, ¿no? Sí podemos comunicar de manera eficaz o no podemos. ¿Estamos preparados para ello? ¿Somos capaces de comunicar ya de manera eficaz? Y la segunda, desde esta comunicación eficaz, ¿ustedes consideran que realmente podemos persuadir e influir en las demás personas, en sus acciones, en sus decisiones, en sus puntos de vista? E incluso yo diría, hoy en día, tan importante, si a través de una comunicación eficaz podemos influir en el pensamiento de las demás personas. ¿Ustedes qué opinan? Voy a dejar de compartir un momento para que podamos participar. Adelante. ¿Quién ya lo pensó? ¿Quién ya lo tiene bien argumentado y nos va a comunicar su idea de la manera asertiva más clara? Vamos a ver. Denme un segundito. Estoy aquí haciendo un ajuste.
Y mientras vayan ustedes pensando esta parte de la comunicación. Bueno, empezamos entonces con Coral. Adelante, Coral. Muchas gracias. Yo creo que sí, pero esto es como, ahorita me acordé, ya sabes, de la escena de Spider-Man, ¿no? Pero es un poder que conlleva una responsabilidad, que me parece que tendríamos, o sea, que tendríamos que asumir este rol como de manera responsable y poder establecer estrategias adecuadas, ¿no? Porque hay quienes igual ya traemos o quienes tienen más desarrolladas de manera nata ciertas habilidades, ¿no? La empatía. Hay gente que ya tiene chispa y que se vuelven como en líderes natos, pero que cuando digo, después de todo lo que hemos visto en estos módulos, pues es un proceso que se tiene que generar de manera estratégica y en el buen sentido, porque o sea, ahí estás pensando qué vas a hacer, o sea, no en el sentido maquiavélico, sino en el buen sentido, de pues uno tiene que reconocer qué es lo que quieres comunicar, cuál es la mejor estrategia y tienes que reconocer también pues, que si hay elementos que te faltan, los tienes que fortalecer o los tienes que trabajar o incluso reconocer, ¿no? Y decir, a ver, equipo, esto por aquí me falla, pero por acá y acá, creo que sí, sí es posible. Y que la gente además, decías, ¿no? Las cosas han cambiado. Yo creo que hoy más que nunca la gente y los equipos de trabajo agradecemos mucho la honestidad y la congruencia, ¿no? O sea, ya se acabó la época de estos jefes omnipotentes, que lo sabían absolutamente todo, ¿no? Creo que los modelos de trabajo se han ido ajustando de manera muy eficiente, en el sentido de que, pues, si los líderes reconocen que no lo saben todo, pero en la medida que suman el talento y la experiencia de todas las cosas se pueden lograr de mejor manera, se logra una forma distinta de trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, es un tema de estrategia que implica una responsabilidad importante. Correcto, Coral, correcto. Qué buen argumento nos estás dando. La verdad es que tienes toda la razón. Ya no son los tiempos de estos jefes omnipotentes que todo lo podían o que siempre tenían la razón, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que hoy todos, y no solamente en el ámbito laboral, yo creo que también en el ámbito familiar y en el ámbito social, agradecemos mucho la honestidad, ¿no? Agradecemos más cuando alguien nos dice un no de manera honesta, que nos prometen que nos van a ayudar y luego a la mera hora no sucede nada, ¿no? Agradecemos más a aquel jefe que nos dice, oye, yo no lo sé, dime tú cómo lo podemos hacer, ¿no? Y esto nos permite tener una comunicación más clara y más agradable con la persona con la que estamos participando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Coral, perdón, alguien tiene ahí su micro prendido, ya. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí podemos persuadir a las personas, me gustó ese comentario final, ¿no? Que esa referencia que haces de Spider-Man, sí podemos influir en las personas, sí podemos influir en sus pensamientos, por supuesto, que sería lo más fuerte a lo que podríamos llegar, porque como gerentes, como autoridad, como directores de área, etcétera, o después de este curso simplemente, ¿no? Aunque no tengamos esa autoridad marcada, después de este curso, si realmente aprendemos a influir en los demás, pues sí tenemos una responsabilidad bastante fuerte porque es fácil influir a lo mejor en una decisión de compra o en una decisión de un momento o en tomar una opción o en que hagan lo que tú quieres, pero ya influir en el pensamiento de las personas, por supuesto que requiere una gran responsabilidad. Y pongo como ejemplo, y ustedes díganme si no, a Hitler, ¿no? Hitler influía tanto en el pensamiento de las personas que mira todo lo que sucedió. Entonces, no se trata de convertirnos en tiranos, sino se trata de convertirnos en buenos comunicadores que nos permitan influenciar a las personas de una manera positiva, ¿no? Estoy de acuerdo con tu comentario. Gracias, Coral. Gisela Chávez, adelante. Sí, maestro. Yo creo que para abordar este tema y decir, sí, puedo tener una manera de comunicación eficaz, primero tenemos que identificarnos. En el largo de este diplomado hemos aprendido a conocernos, a saber nuestras deficiencias o nuestro FODA, ¿no? Nuestras opciones, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que quitar, qué tenemos que implementar. Y
conforme va avanzando nuestro diplomado, creo que hemos estado logrando ese objetivo, que es precisamente la comunicación eficaz para tanto en lo laboral como en lo personal. Dentro de lo laboral, a mí sí me gustaría siempre tener bien marcado, ya sé quién soy, ya sé hacia dónde voy, sé cómo me llamo, sé lo que no puedo hacer, sé lo que sí puedo hacer. Es una manera de identidad y de identificación personal y de identidad con la empresa a la que pertenezco. Posteriormente, dentro del área en la que me desarrollo, que es biblioteca, entonces tener bien el control y el conocimiento de mi área para poder ofrecer mi servicio, así como los libros, así como cualquier situación que puedan tener los maestros como los alumnos, siempre teniendo esa manera de comunicación empática, sociable, amigable, y que nos identifiquemos más que nada. Y solamente así podemos tener una buena comunicación, teniendo siempre los pies sobre la tierra, siendo quienes somos y tener siempre claro hacia dónde vamos. Y lo que queremos es, en mi caso, la biblioteca es como la médula de un todo, donde está concentrado el conocimiento, de la sabiduría y todo que va a seguir influenciando con los demás, que son los alumnos y los docentes. Para mí es muy importante que la biblioteca siempre esté en constante movimiento, que todos se identifiquen con el espacio y con el material que se encuentra, no solamente en el plantel en donde yo laboro, sino en toda la universidad. Creo que tenemos un gran reto para poder aplicar estos conocimientos que hemos adquirido durante 4 módulos. Muchas gracias y me ha servido de mucho. Gracias, maestro. Gracias, Gisela. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que tú mencionas el conocernos, ¿no? En esta parte del FODA, el saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y yo quiero aclarar, quiero hacer 2 comentarios, particularmente el del FODA, ¿no? En donde es tan importante el que nosotros podamos saber de qué somos capaces, cuáles son nuestras fortalezas, porque como líderes que somos frente a personas, como comunicadores que somos, tenemos que entender qué sí podemos y qué no, para no caer en esta incongruencia, para no perder la confiabilidad de nuestros trabajadores, ¿no? Y un buen líder, yo siempre lo he dicho, un buen líder sabe en qué momento se tiene que hacer a un lado, en qué momento no tiene las fuerzas o las capacidades para resolver esta situación. Y entonces yo me hago a un lado, ven y resuélvelo tú, porque si no, entonces, es que tú eres el líder, tú tienes, no, espérame, entonces me convierto no en un líder, sino en un farsante, porque tengo que resolver algo que no está a mi alcance o que yo no tengo las fuerzas o las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, es por eso importante, como tú bien dices, Gisela, conocernos, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Eso como primer comentario. Y el segundo, acuérdense que la clave de la comunicación, ¿no? Acuérdense que la clave de la comunicación asertiva es saber qué quieres decir, saber cómo lo quieres decir y saber en qué momento lo tienes que decir. Esa es la clave de la comunicación. Esa es la clave de la comunicación asertiva. El saber qué tienes que decir, cómo lo tienes que decir y cuándo y en qué momento lo tienes que decir. Cuando aprendemos a ubicar esto, entonces dense por entendido que somos unos grandes comunicadores, ¿no? Porque hay momentos en los que no tenemos que hablar, tenemos que también aprender a quedarnos callados, ¿no? Decían por ahí, más vale perder una batalla que ganar una superguerra que lleve a todo el mundo a tener pérdidas, ¿no? Pérdidas materiales o incluso pérdidas intelectuales. Entonces, esa es la clave de este diplomado, ¿no? Y a lo mejor van a decir, qué chiste, tanto tiempo para que nos diga que la clave es saber qué decir, cuándo decirlo y en dónde decirlo. Bueno, pero la magia está en aprender a hacer esas tres partes. Y una de ellas es precisamente, como tú lo decías, Gisela, conocernos para saber de qué somos capaces y de qué no. Porque a lo mejor hay gente que, es que yo no sé pedir favores. Bueno, pues es que no eres capaz, ¿no? No estás capacitado. O no sé negar favores, que es lo peor, ¿no? Yo conozco gente que no sabe negar favores, que no sabe decir no. Y entonces, pues toda la gente le pide a ellos porque, no sé, si no les enseñaron a decir no o simplemente no tienen esa fortaleza de decir no. Y entonces esto nos va a ayudar precisamente a saber cuándo, cómo y en qué lugar, en qué momento tenemos que decir las cosas. Gracias, Gisela. Y termino con Irma. Irma, ¿tú crees que a través de la comunicación persuasiva sí podemos influir en la forma de ser de las personas? Adelante, Irma.
Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, de hecho es el objetivo de la persuasión, ¿no? Por lo que yo considero que sí, pero yo pienso que influyen ambas partes, ¿no? Es una comunicación, entonces es tanto emisor como receptor. Y alguien mencionaba que, por ejemplo, en el caso de los jefes, o sea, nosotros estamos tomando este diplomado y pues a lo mejor, en mi caso a mí que me cuesta mucho comunicarme, o saber comunicarme, más bien dicho, quiero entender que voy identificando ahorita con lo que vamos aprendiendo, voy identificando ciertos puntos que debo yo trabajar para poder tener Comunicarte una buena mejor. comunicación con mi jefe. Pero, pues también ahí va el receptor, ¿no? Ajá, el receptor, el que en realidad esté también con la apertura de poder también saber escuchar. Entonces, sí entiendo que el propósito es, en lo personal, yo al estar tomando este diplomado, es saber comunicarme. En este caso que estamos atendiendo la persuasión, pues obviamente que yo voy a tratar de identificar el tiempo, el espacio, el ambiente, que esté en las mejores condiciones para poder decir lo que deseo. Sí, Irma, Pero, sí, bueno, perdón. yo atiendo también a esa parte, ¿no? Sobre todo en el caso, yo veo que muchos de mis compañeros de aquí del diplomado hablan muy fluido y se expresan muy bien, pero en el caso de la gente que nos cuesta comunicarnos, sí como que vamos como primero a identificar mucho más cosas, desde la base de la comunicación, nuestra gesticulación, las palabras y todo eso, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente y tienes toda la razón, ¿no? Y retomo dos cosas. Primero, tú comentabas acerca del receptor, ¿no? Y tienes toda la razón. Acuérdense que lo vimos en el primer bloque, en el primer módulo, ¿no? Que hablábamos de que, pues por mucho que tú te comuniques de manera efectiva, si el receptor no está en el momento de recibir la información de manera adecuada, pues simple y sencillamente no te va a hacer caso, ¿no? Por eso es que hablábamos de saber en qué momento decirlo. Si tú entras con tu jefe cuando él está enojado, cuando es día de nómina, cuando es día de entregas, cuando es día de inventario, probablemente no te va a hacer caso o te va a rendir poco tiempo para que le digas lo que le tienes que decir. Entonces sí, tienes razón, Irma, tiene mucha importancia, tiene mucho que ver el receptor. Y ahorita lo vamos a ver, ¿eh? En las siguientes dos diapositivas vamos a ver la comunicación persuasiva desde el punto de vista del receptor y desde el punto de vista del emisor del mensaje y del receptor, para que podamos marcar esas diferencias. Pero, y ahora voy al segundo comentario que tú hacías, y voy a tratar de ligarlos para que te dé mayor entendimiento, mayor facilidad. Efectivamente, tiene mucho que ver el receptor. ¿Perdón, Irma? Perdón. No te preocupes, pensé que me hablabas a mí. Disculpen, se estaba Aquí en mi casa. filtrando, Sí, perdón, no, se estaba filtrando un micrófono, fue todo. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, y entonces te comentaba, cuando nosotros, porque tú hablabas acerca de que tú ves que muchos compañeros de aquí de la maestría tienen una gran fluidez, ¿no? Para hablar, y tú reconoces que a ti te cuesta un poquito más. Bueno, la magia está, y vuelvo a repetirlo, la magia está en saber lo que queremos decir. Cuando nosotros armamos nuestro speech, por decirlo de alguna manera, nuestro discurso de lo que tenemos que decir, es mucho más fácil que nos puedan fluir las palabras, porque realmente sabemos qué es lo que queremos decir. Cuando la gente titubea, cuando la gente duda, es porque no tiene el mensaje completo, no lo tiene claro, no sabe si realmente lo quiere decir o no lo quiere decir, ¿no? Entonces, esto te va a ti a dar mayor facilidad y, por supuesto, va a facilitar el entendimiento con el receptor, porque mientras más claro tengas tú el mensaje, más claro lo vas a expresar y, como consecuencia, más fácil te lo van a entender, ¿no?
Entonces es como que una herramienta que te facilite el poderlo hablar, ¿no? Y efectivamente, como tú lo decías, Irma, voy a volver a proyectar. Vamos a ver, aquí. Vamos a ver, no es cierto. Estoy proyectando una pantalla que no. Denme un segundo. Ya sé qué pasó, es que cerré la presentación. Ahí está. Vale, vamos entonces a continuar. Me está cargando, me dice. Ahí va ya. Aquí está. Ahí está. Entonces, ya la tienen en pantalla otra vez, ¿verdad? Sí, maestro. Gracias. Vamos a ver entonces, una vez que platicamos un poquito de estas preguntas que yo les decía, ¿no? Que de alguna manera nos permitan darnos cuenta y me quedo con lo que decía Coral, ¿no? De esta gran responsabilidad que conlleva el poder influir en las demás personas, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Es una gran responsabilidad el que influyas en los pensamientos de las demás personas. Vamos a verlo, como lo decía Irma, desde el punto de vista, el lenguaje persuasivo desde el punto de vista del emisor, del mensaje propio y del receptor, ¿no? Y empezamos con la parte del emisor, la fuente en el proceso de persuasión, es decir, quien lo dice hace referencia al comunicador o al emisor del mensaje. Se considera se considera la variable más importante de este proceso. El emisor se considera la variable más importante del lenguaje persuasivo porque es el que va a emitir el mensaje, ¿no? Es el que le va a dar vida a la comunicación. Por lo tanto, la influencia del emisor es un aspecto decisivo en el logro de que las cosas se puedan entender, de que realmente los receptores estén bien informados, de que el mensaje llegue claro. Y tiene que ver entonces con esto que le explicaba yo a Irma, de que mientras más claro tengamos lo que queremos decir, va a ser mucho más fácil que la gente nos entienda. Véanlo ustedes, otra vez pongo el ejemplo de los profesores, ¿no? Aquellos profesores a los que no les entendemos nada, ¿no? Aquellos profesores a los que de repente dices, híjole, no sé ni qué me está diciendo porque no le entiendo nada. Seguramente son aquellos profesores que no tienen el mensaje claro. Es más, yo me atrevo a decir que muchos de ellos no han ni entendido la propia clase, ¿no? O sea, no han entendido. Yo tenía un maestro de matemáticas en secundaria, me acuerdo perfectamente que nos dejaba los ejercicios y cuando era el momento de calificar, a todos nos salían diferentes resultados, incluso a él. Y entonces cuando él se ponía en el pizarrón a querer resolver el problema, más de una vez nos dijo, ¿saben qué? Váyanse al recreo y mañana le seguimos, ¿no? Y tú lo veías desde el patio de la escuela dándole ahí al ejercicio porque ni él siquiera le había entendido, ¿no? Bueno, todos tenemos este tipo de personas que nos hablan, que nos dicen y que no les entendemos nada y a veces, de verdad, hasta como receptores hasta tenemos un sentimiento de culpa de decir, caramba, ¿por qué no le entiendo? Pues porque no te da el mensaje claro, ¿no? Alguien que da un mensaje claro es mucho más fácil de entender. Por eso dice aquí que la influencia del emisor en este lenguaje persuasivo es decisiva para que los demás, para que los receptores realmente entiendan la información, entiendan lo que nos quiere decir. Pero para ello entonces, como yo le decía a Irma, es importante tener claro cuál es el mensaje que queremos decir. Por eso en el primer módulo yo les enseñaba a armar qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y en qué momento lo tengo que decir. Esto es importantísimo para que las demás personas nos pongan atención en lo que decimos, ¿no? Quien emite el mensaje debe valorar el grado de experiencia, el grado de sinceridad, el grado de atractivo, el grado de semejanza que tiene con el receptor e incluso el nivel de poder o de autoridad, hablando de los aspectos básicos de la comunicación o del lenguaje persuasivo, porque a partir de ahí tú vas a poder evaluar qué tanto te va a entender la persona con la que estás hablando, ¿no? Y pongo un ejemplo laboral. Cuando tú sabes que tu equipo de trabajo confía en ti, cuando tú sabes que tu equipo de trabajo cree en lo que le dices, en lo que les dices, porque ya te has ganado esa autoridad, porque ya te has ganado esa confianza, porque eres coherente con tus palabras, es mucho más fácil poderles dar cualquier mensaje, incluso un mensaje negativo, incluso un mensaje como que, ¿saben qué, chavos? La empresa está pasando por una situación económica complicada, ¿no? Y probablemente en 1 o 2 meses empecemos a hacer recorte personal, por lo tanto, pues quiero que todos estén preparados, ¿no? Incluso un mensaje negativo te puede
dar mayor facilidad de entendimiento cuando tú ya te ganaste estos niveles de autoridad, de atractivo, de experiencia, de honestidad, ¿no? de persuasión. Entonces, definitivamente el emisor es el ente más importante de este proceso de comunicación en el lenguaje persuasivo, y yo diría en todos los tipos de comunicación existentes, ¿no? Porque al final el emisor es la fuente, es el que genera el mensaje y es el que dice lo que queremos todos conocer, ¿no? Y luego pasamos a la parte del mensaje como tal. Este mensaje debe tener la capacidad de alcanzar lo que se busca, ¿no? De poderse mover, de poderse meter entre los receptores para poder alcanzar lo que se dice. Pero fíjense cómo sigue llevando una responsabilidad conjunta el emisor, la manera en cómo tú dices las cosas y que el mensaje sea claro, que no venga con muchas comillas, que no venga con muchas dudas, que no venga con muchas pausas, ¿no? Que sea un mensaje claro y fluido. Es por eso que se deben de recurrir a factores que permitan motivar a las personas a quererte escuchar. Y entre estos factores yo encuentro la actitud, ¿no? Ayer hablábamos mucho de la actitud. No es lo mismo un maestro o una persona o un jefe que te da un mensaje todo decaído, todo triste, poco fluido, ¿no? No te motiva a escucharlo. Es más, tú mismo dices, qué aburrido estar con este cuate, ¿no? Y otra vez, insisto, a todos nos pasó en la prepa, en la secundaria, que llegaba aquel maestro tedioso, aquel maestro que no te motivaba, y los 50 minutos de la clase o las 2 horas de la clase se te pasaban como si fuera el día eterno. Pero cuando llegaba este maestro que te motivaba, que traía una buena actitud, que es un maestro agradable, de buena voz, que te gusta estar ahí, de repente, bueno chicos, nos vemos mañana. ¿A poco ya acabó la clase? Si parece que acaba de empezar, ¿no? Es decir, te motiva a poner atención, ¿no? Y véanlo ustedes, digo, yo no sé si ustedes van o no a misa, ¿no? Yo por ejemplo, algunos domingos voy a misa, ¿no? Tampoco les voy a decir que todos, pero voy a una misa específica y un horario especial en donde está un padre que yo sé que te motiva, ¿no? Que habla con ganas, que te habla con entusiasmo, que te hace estar presente, que te hace participar y poner atención. No que hay otro que no está grande, ¿no? Yo a veces digo, bueno, es que a lo mejor un padre grande podría entenderse de la antigua a usanza de la Iglesia Católica, no está grande, pero es así ni se le entiende y es como el ritual de para arriba, para abajo, sentados, persínense y adiós, ¿no? No, hay que motivar, hay que saber decir un mensaje de una manera motivante para alcanzar que entonces las personas, los receptores, realmente pongan todos sus sentidos en lo que le estamos diciendo, ¿no? El mensaje entonces presenta una serie de argumentos a favor o en contra de lo que estás diciendo, y esto también te va a permitir que la persona valore. Si nosotros siempre el mensaje lo mandamos de una manera positiva, no estoy diciendo que lo digamos de manera negativa, pero cuando nosotros ponemos en una balanza el mensaje y le decimos a la persona cuáles son los pros y los contras, cuáles son las ventajas y las desventajas, permitimos entonces también que el receptor analice, que el receptor realmente se convenza de tomar la decisión porque le estamos dando buenos argumentos y le estamos dando un panorama completo, ¿no? Es aquí entonces donde entra el lenguaje persuasivo de la publicidad. El lenguaje persuasivo de la publicidad solamente te habla de las cosas buenas, ¿no? Por eso es que se acuerdan, ayer yo les decía, entre comillas, ¿no? Porque la publicidad solamente te habla de las ventajas. Y entonces te hace comprar algo, pero por las ventajas, no porque realmente estés razonando. Qué bonito sería, ya lo decía yo ayer, que en la publicidad te dijeran, estas son las ventajas de mi producto y estas son las desventajas. Estas son las ventajas del otro producto y estas son las desventajas. Ahora, sabiendo ya todo este panorama, toma tú la decisión analizada, revisada, de cuál de los dos productos te sirve más, ¿no? Esto sería hermoso si la publicidad fuera así. Por eso se ha dicho a través de los años que la publicidad nos manipula, porque solamente nos habla de las cosas buenas, ¿no? Entonces nosotros, como buenos comunicadores, tenemos que aprender en este mensaje a incluir las cosas a favor y las cosas en contra. Y cuando veamos negociación, entonces vamos a ver, ¿no? Qué cosas a favor podemos y qué cosas en contra podemos no decir. Porque entonces también, si tú te la pasas diciendo cosas en contra por muy honesto que seas, te la pasas dando información en contra de lo que quieres decir,
pues simple y sencillamente no vas a convencer a nadie, ¿no? Entonces, hay que medirle. Ahí en negociación vamos a aprender a medir esta parte de qué ofrecemos y qué nos quedamos guardados, ¿no? Y bueno, para que se produzca un cambio en la audiencia, en los receptores, para que realmente podamos, y por eso yo lanzaba anteriormente la pregunta de si podemos manipular, si podemos, influir en los pensamientos de las personas, ¿no? Para que realmente podamos influir en las decisiones, en el comportamiento o en el pensamiento de las personas, es importante que entendamos las siguientes etapas del mensaje, que son 5. Exposición del mensaje mediante la percepción auditiva o la visión. Es decir, que la persona que está hablando, el emisor, exponga su mensaje acompañado de movimientos corporales, como ya lo hemos venido diciendo, acompañado de gesticulación, acompañado de una voz que haga ciertos matices, ciertos cambios, ¿no? Para que sea una voz motivante, una voz que haga que te enganches con lo que te están diciendo, porque cuando una voz es muy pareja, ¿no? Ya lo hemos platicado también aquí, cuando una voz es muy pareja, terminas distrayéndote. Si de por sí está comprobado que el ser humano se distrae 2 veces cada minuto, imagínense, ¿no? Eso quiere decir que cada minuto volteamos ya para acá, ¿no? Y ya nos salimos del mensaje. A los 30 segundos ahora ya volteamos a ver el teléfono y ya nos salimos del mensaje, ¿no? Si está comprobado que el ser humano se distrae tanto, imagínense si no le damos motivos a la persona para escucharnos, para realmente escucharnos. Entonces, la exposición del mensaje tiene mucho que ver en esta parte del lenguaje persuasivo. La forma en cómo lo digamos y la forma en cómo acompañemos este mensaje con nuestros movimientos corporales va a hacer que la persona nos ponga atención o no. Esto es a lo que se le llama la exposición del mensaje. Luego viene lo que es la atención. Y por supuesto, el ganar la atención de la persona a la cual le vas a dar el mensaje es el origen para entablar una comunicación persuasiva. Por eso es que yo insisto, hay que buscar el momento exacto para decir las cosas, porque si tú vas cuando el jefe está enojado o cuando el jefe está sacando un trabajo de urgencia, no vas a lograr mantener su atención. Y ahora yo les pongo un ejemplo, ahí sí, muchos comerciales de televisión, ¿no? Muchos comerciales de televisión, lo primero que hacen es tratar de lograr nuestra atención. Por eso es que nos ponen estos modelos, hombres o mujeres, guapos, con buen físico, ¿no? Con una manera agradable de verlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera manera que tiene la publicidad de hacer que las personas atiendan al mensaje que nos quieren dar. O nos ponen una música que esté de moda, una música pegajosa. Es decir, la publicidad lo primero que busca es establecer la atención del consumidor, ¿no? Y si no, véanlo ustedes. Estamos con el control de televisión, estamos viendo la televisión, cualquier programa, y cuando empiezan los comerciales, en automático agarramos el control y le empezamos a cambiar, ¿no? A ver qué hay en los otros canales, porque no me interesa ver comerciales. Pero de repente en ese cambiarle, pasa un comercial que nos gusta. ¡Ay, déjale ese comercial!, ¿no? Déjale, porque ese comercial me gusta, porque ya logró llamar nuestra atención. Bueno, pues lo mismo lo tenemos que hacer nosotros en la forma de la comunicación. Cuando nosotros queremos que realmente el receptor nos ponga mucha atención, lo primero que tenemos que hacer es lograr captarla, ¿no? Lograr captar su atención, porque este es el origen para que podamos convencerlo posteriormente. Y luego, el tercer paso sería comprensión del mensaje, ¿no? Es decir, que realmente ofrezcamos herramientas para que la persona que esté enfrente nos entienda, que sea un mensaje claro, que sea un mensaje breve, que sea un mensaje el cual pueda el receptor analizar, revisar, ¿no? Y que lo pueda entender de una manera muy clara. A veces, y ustedes véanlo, a veces hay jefes, a veces hay maestros que en su discurso meten o quieren meter tantas palabras tan rebuscadas que lejos de hacerlo claro, y es que a lo mejor, o una de dos, así es su estilo, o nos quieren hacer parecer que es que yo soy muy sabio y entonces manejo una serie de palabras que el resto de las personas no maneja. No, tenemos que ser claros con nuestro mensaje y manejar palabras que maneja el grueso de las personas, porque solamente así nos van a entender, ¿no? Solamente así nos van a entender. Ya les decía yo cuando doy clases o conferencias para jóvenes, pues mi lenguaje es completamente distinto al que
al que puedo emitir con ustedes. ¿Por qué? Porque tengo que ser todavía más claro con ellos, tengo que bajarme, sin ser despreciativo, por supuesto, tengo que bajarme al nivel del lenguaje que tiene un joven, ¿no? Inclusive, de repente, utilizar palabras que ellos utilizan como, no, es que esto está bien chido, ¿no? Es que, ¿para qué? Para que realmente ellos me entiendan el mensaje, para que pueda yo captar la atención, ¿no? Entonces, la comprensión del mensaje es otro de los pasos que tiene que llevar este mismo mensaje para poder ser entendido, ¿no? Y luego viene el cuarto, que es la aceptación. Es decir, que tú te des cuenta que el receptor está probando tu mensaje, que realmente lo está entendiendo, que realmente está aceptando lo que le estás diciendo. Y eso solamente lo vamos a hacer cuando vemos que el receptor nos está asentando, cuando vemos que el receptor sonríe, cuando vemos que el receptor realmente nos está prestando atención y que está realmente entendiendo el mensaje, ¿no? A veces nosotros vemos que las personas se nos quedan viendo así con cara de what, ¿no? Como decía el comercial, con cara de what, y nosotros seguimos en el mensaje, cuando ya nos dimos cuenta que no nos están entendiendo. Es momento de detenernos y de tratar de hacer que el mensaje realmente sea comprensible, ¿no? Y el último de estos elementos es el recuerdo, ¿no? El recuerdo, que consiste en retener y recordar constantemente el mensaje, ¿no? Repetir las partes importantes de lo que quieres decir, ¿no? Y entonces vean ustedes, otra vez pongo como ejemplo la publicidad, y pongo mucho la publicidad porque al final, yo ya les dije, es uno de los elementos que más lenguaje persuasivo se utiliza, ¿no? Por eso es que en la publicidad tantas veces se menciona el nombre del producto, ¿no? Porque imagínate que el comercial dura 30 segundos, en el cual tú solamente una vez dijiste Coca-Cola, ¿no? Entonces Coca-Cola, y siempre Coca-Cola, y ahora Coca-Cola, y compra Coca-Cola, y ahora ponen la imagen de Coca-Cola, y ahora ponen la botella de Coca-Cola, y al final el camión de Coca-Cola, ¿no? Lo que quieren es que tú estés recordando el mensaje, y lo importante de ese mensaje es que veas y que te cases con la marca. Por lo tanto, entonces, te lo están repitiendo constantemente, ¿no? Entonces, estos son los elementos que permiten que el mensaje en el lenguaje persuasivo realmente llegue a convencer a la otra persona. Acuérdense, la forma en cómo lo exponemos, la forma en cómo lo decimos, luego el lograr la atención de la persona, el lograr que la persona comprenda el mensaje y que lo acepte, y por supuesto estárselo recordando constantemente. Esto va a hacer que el receptor entonces, y ahora pasamos al elemento del receptor, ¿no? La efectividad de la comunicación persuasiva variará en función de varios factores. Y lo tengo que decir, la inteligencia, el autoestima, la ansiedad, la necesidad de cognición, el conocimiento que tiene el receptor de lo que le estamos diciendo. Y aquí entonces entra muy de la mano lo que Irma nos decía, ¿no? Es que a veces yo estoy en este diplomado y a veces con el único que no me puedo comunicar o con el único que no le puedo decir las cosas como quiero es con mi jefe. Bueno, porque a veces el jefe no es que no sea inteligente, no es que no tenga autoestima, lo que pasa es que a lo mejor no tiene necesidad de entender tu mensaje, porque no le interesa, porque no le has hecho ver que le tiene que interesar lo que le tienes que decir, ¿no? O a lo mejor no conoce qué es lo que está pasando previamente, o a lo mejor tiene ansiedad porque tiene que terminar un trabajo que para él es más urgente que lo que tú le quieras decir. Entonces, la efectividad de la comunicación tiene que ver también con estos elementos del receptor, ¿no? Nosotros, a través de lo que les acabo de la diapositiva pasada, a través de los elementos de la diapositiva pasada, tenemos que lograr que el receptor pueda entender nuestro mensaje. Y tendrá que ver con muchas de estas cosas, ¿no? La inteligencia, la autoestima, la ansiedad, la necesidad de conocer las cosas, perdón, la necesidad de entender las cosas, ¿no? De ser cognitivo, y el conocimiento previo que el receptor tenga de lo que le queremos decir. Y por supuesto que es más eficaz un mensaje persuasivo cuando se transmite en condiciones de baja presión, con calma, que cuando se ejerce en condiciones de exigencia o de coacción. Por eso, entonces, repito, hay que saber en qué momento decimos las cosas, ¿no? Todos fuimos hijos y nunca le pedimos un permiso a nuestro papá cuando estaba enojado. Jamás, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo porque no conozco a un hijo que le haya pedido un permiso a su papá cuando su papá estaba gritando y echando humo por la cabeza, ¿no? Lo primero que hacías es dejarlo que se calmara, que se tranquilizara, y probablemente al otro día, que ya estuviera más tranquilo, era el momento exacto de decirle las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que
el momento perfecto para pedirle permiso a mi papá era un sábado a las 5 o 6 de la tarde cuando estaba jugando la América, porque él es americanista, pero sobre todo que fuera ganando, ¿no? En ese momento, oye papá, sí, ve, córrele, déjame seguir viendo el partido que va ganando la América, pero que no fuera perdiendo porque entonces mejor ni me acercaba, ¿no? Entonces, la cuestión es saber dar el mensaje cuando nuestro receptor no esté bajo presión, que esté tranquilo, que esté con calma, y decirlo de una manera en la cual no estemos marcándole cierta exigencia, ¿no? Y eso también todos lo hemos visto. Yo no conozco un jefe que otorgue un aumento cuando los empleados se lo exigen, ¿no? Oiga, no, ya necesito ganar más, ya tengo mucho tiempo trabajando aquí, me mato todo el día y gano bien poquito, ¿no? No conozco un jefe que autorice un aumento bajo esas condiciones de exigencia. Entonces, este es otro de los factores importantes. Y bueno, ya para concluir con esta parte del receptor, es necesario que el impacto persuasivo permanezca después de la exposición del mensaje. O sea, no nada más es al momento de, tiene que venir acompañado de, acuérdense, lo dije hace rato, de estar recordando en cada momento que se pueda el mensaje que acabamos de dar, ¿no? Se debe recompensar al destinatario mediante la utilización de incentivos, recompensas, o simplemente recordándole continuamente el mensaje, ¿no? Y no me refiero a incentivos o recompensas económicas, porque esto entonces ya se vuelve otra vez manipulación, ¿no? Si lo haces, te doy, ¿no? Sino me refiero más a incentivos como, oye, ¿verdad que lo que te dije sí está padre? Oye, ¿cómo ves? ¿Verdad que nos va a ir mejor? Aquí la magia del lenguaje persuasivo es hacer entender a la persona que con lo que yo le estoy diciendo, él va a pasar a un mejor estado anímico, a un mejor estado en su forma de ver las cosas, a un mejor estado en su forma laboral, en su forma familiar, en su forma social. Yo creo que esa es la magia del lenguaje persuasivo, el que yo le pueda, a través de mi mensaje, hacer entender al receptor que con lo que yo te estoy diciendo te vas a sentir mejor, vas a tener un mejor futuro momentáneo o a lo mejor para siempre, no lo sé, si es que influimos mucho en la forma de pensar de las personas. Y esta era la magia, lo tengo que decir, esta era la magia que tenía Hitler. Hitler, la forma en cómo decía las cosas, hacía ver a los alemanes que iban a llegar a estar en un mejor estado económico, social, que iban a ser la raza árida, la raza ganadora, los que iban a tener controlado a todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre los hizo verse mejores, ¿no? Aunque la historia y el tiempo nos dice que no fue así, ¿no? Hoy en día Alemania es una gran potencia, pero en aquellos momentos quedó completamente destruida, ¿no? Pero esa era la magia de Hitler, de hacerle ver a las personas, a los alemanes, que si hacían lo que él decía, iban a estar en un mejor estado anímico. Bueno, nosotros logremos lo mismo con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, ¿no? O con nuestros subordinados, el hacerles ver, pero hacerles ver de una manera real, de una manera honesta, no engañándolos, no manipulándolos, el hacerles ver que si hacemos las cosas como yo digo, vamos a estar todos en un mejor estado anímico, ¿no? Eso es en cuanto a esta parte del receptor, el mensaje y el emisor. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir en su vida profesional, de su vida profesional. Y que tenga que ver, obviamente, con el mensaje. Adelante. Otra vez yo. Sí, Coral, adelante. Oye, no, pues nada más retomando eso que compartías de lo del mensaje y del emisor, ¿no? Les platicaba ayer que yo doy estos talleres de plan de vida para jóvenes, a los que muchas veces obligan a participar, ¿no? Entonces, pues ese es el primer gran reto, ¿no? Porque claro, muchos es ya sabes, ¿no? Para el punto tal, ¿no? Como otros muchas cosas. Y la verdad es que ya tengo como 2 años dándolo, entonces ya le va uno agarrando feeling. Y justamente pues en esta parte de enganchar la atención que al principio me costaba mucho trabajo. Y al final cuando termina, son 2 sesiones, la verdad es que es muy cortito, les pido a los jóvenes que me manden un audio, ¿no? Pues con sus opiniones y sus compromisos. Y siempre les digo, con tus compromisos de ti, para ti, por ti, ¿no? Y les da como risa porque evidentemente está mal dicho, pero es como mi manera de engancharles esta idea de que el tema de hacer un proyecto de vida no es por una calificación, sino pues es de interés personal y que no hay nadie
que pueda calificar ni evaluar ni dar opinión sobre su proyecto porque pues es sobre su propia vida, ¿no? Y la verdad es que me voy a echar mis flores, pero justamente pues dentro de estos mensajes que me mandan los chavos, muchos me han dicho, es que, ¿sabes qué? Yo entré porque pues básicamente me obligaron y la verdad es que entré como con mucha flojera, o sea, dije, bueno, otro más, ¿no? Dice, y de pronto, dice, la información que nos vas dando va teniendo un sentido diferente, porque les doy malas noticias, ¿no? O sea, yo sí les digo, ¿saben cómo está la situación laboral? Y ahí hay una encuesta nacional de egresados, ¿no? Los sueldos están para llorar, las cosas y el panorama no pinta favorable ni para encontrar un trabajo ni para arrancar un negocio, ¿no? Y justamente pues es esto, o sea, si el panorama es tu responsabilidad es estar informado y tener estrategias que te permitan brincar estos retos y ya ahí me las voy llevando. Pero justamente este mensaje pues se ha tenido que ir se ha ido ajustando y la experiencia me va ayudando a las condiciones, al modelo. Antes era presencial y bueno, pues más o menos, aunque también costaba trabajo. Pero en este rollo a distancia cuesta más trabajo porque así como estamos todos, ¿no? Con cámaras cerradas, yo no sé si estoy hablando sola o estoy hablando con alguien más. Y cuando encuentro la respuesta ya cuando les pido las tareas, ya está, ya ves, Gisela, gracias. Cuando les pido las tareas, ya sé que sí están, que sí escucharon, ¿no? Entonces me parece que sí, que muchas veces el mensaje y las herramientas que utilizas, porque son diferentes cuando le hablas a los chavos o cuando le hablas a los profes o cuando le hablas a tu equipo de trabajo, cuando utilizas herramientas, pues digamos, más adecuadas, logras cambiar la actitud del emisor, ¿no? Que para mí eso es bien importante en lo que yo hago, porque pues al final, justamente parte del objetivo de este taller, pues es romper con esta apatía, ¿no? Que tienen los jóvenes hoy como esta falta de interés que termina impactando en temas psicológicos, emocionales y luego me ando metiendo en cosas que no son las mías, pero que al final hacen mucho sentido con lo que yo hago, que es el tema de emprendimiento, ¿no? O sea, pues que tengan la capacidad de tomar decisiones sobre su futuro y dentro de estas, pues puede ser emprender un proyecto de negocio, pero pues antes, pues debe de haber un proyecto de vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el mensaje es bien importante y en el mensaje y la estrategia de comunicación que uno va aprendiendo, porque no es que tenga ya uno la receta secreta, desde luego, puedes cambiar la respuesta, la actitud y la participación de quien recibe, del receptor del mensaje. Sí, correcto, Coral, correcto. Fíjate qué reto tan grande. Yo creo que aquí se resume básicamente lo que comento con la parte del mensaje. Qué reto tan grande el comunicarle a jóvenes, que efectivamente hoy en día la mayoría de los jóvenes viven con una gran apatía, a jóvenes que no tienen interés de estar ahí, pero que los obligan a ir a eso, ¿no? Y además en línea, que tú no sabes, como bien lo dices, si el joven está acostado o está jugando videojuegos y nada más tiene ahí la computadora prendida, ¿no? Efectivamente aquí es cuando se toma entonces la importancia de la forma en cómo emitimos el mensaje para crear esa atención, ese interés en el receptor. Sí, de acuerdo contigo, gracias, Coral. Jorge Melito, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues sí, muy bien, gracias. De igual manera, pues fíjese que yo estuve muchos años al frente de Biblioteca Digital de la UAMX y en Biblioteca Digital lo que ofrecemos son recursos electrónicos de información científica, ¿no? Y lo que pretendíamos era permear hacia el gran grueso de nuestra comunidad, que son los alumnos de licenciatura, porque estos recursos electrónicos están más dirigidos hacia la investigación y estudios avanzados, ¿no? Y nosotros nos propusimos bajar o permear o darles al alcance a nuestros alumnos de licenciatura. Y obviamente cuando llegaba a exponerles lo que era biblioteca digital y cómo utilizar las diferentes bases de datos, pues no, o sea, no había interés porque no es el mismo interés de un estudiante de posgrado, ¿no? Que de licenciatura, obviamente.
Entonces, lo que hice al final, ya cuando iba de salida, una analogía, ¿no? Con uno de los juegos más populares en este momento, que es Fortnite. Entonces comencé a hablarles, ¿no? Imagínense ustedes que Biblioteca Digital es el mapa de Fortnite y ustedes caen y quieren, o sea, de esa manera los envolví y fue como me hicieron caso, ¿no? Y aparte, participativos, ¿no? Porque ellos empezaron a ligar lo que ofrecía Biblioteca Digital con los ítems que hay en el videojuego. Entonces, sí, el cómo o qué utilizamos, cuáles son los argumentos que utilizamos para enfocarnos y atraer la atención con un público más joven, pues es crucial para el éxito del mensaje, ¿no? De la plática. Claro, claro, Jorge. Y fíjate, lo que tú me estás contando ahorita viene en las estrategias que les voy a dar a continuación y es la primera estrategia, fíjate, cómo vamos ya ligando situaciones y ya con el conocimiento que ustedes tienen de estos 3 módulos anteriores, ya empiezan entonces a entender y anticiparse en esta parte de la comunicación efectiva. Lo que tú haces, Jorge, con los alumnos al hablarles precisamente del Fortnite y todo esto, ¿no? Es esta primera estrategia, mira, que ya les estoy ahí compartiendo. Vamos a ver 10 estrategias para realmente poder hacer un lenguaje persuasivo, ¿no? Vamos a déjame nada más hacerla grande. Pero fíjate cómo la primera estrategia es para inspirar o para interesar a alguien, ¿no? Como bien tú lo dices, imagínate con jóvenes universitarios o como le pasa a Coral, jóvenes de preparatoria, ¿no? Que no tienen mucho interés, que están un poco apáticos por ir a una reunión fuera de su horario de clase, ¿no? Todavía de que me chuto las 3 horas de clase o las 5 horas de clase, todavía me hacen ir a esta reunión extra, ¿no? O a ver algo de la biblioteca. Bueno, lo que tú haces es manejar una historia, ¿no? Contar algo, una situación que haga al receptor interesarse. Esto es lo primero que tenemos que utilizar para utilizar un lenguaje persuasivo, para inspirar o para conectar a la persona contigo, para que realmente te ponga atención. Lo primero que se sugiere es empezar a contarle una historia. Por supuesto, no le vas a contar la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ni mucho menos, ¿no? Una historia que tenga que ver con lo que le tienes que comunicar, pero que lo haga realmente interesarse en la situación. Y dice ahí una anécdota o una situación que haga al receptor interesarse en lo que le estás diciendo, ¿no? Fíjense que yo, por ejemplo, creo que ya se los conté alguna vez, y si no, ahora se los vuelvo a comunicar. Yo doy una cantidad de conferencias distintas, pero específicamente doy una de liderazgo para jóvenes, ¿no? En un seminario que se llama CELíder, que es un seminario que se hace cada año, y en donde invitan a muchos chicos, lo maneja el TEC de Monterrey, básicamente, invitan a muchos chicos que están por egresar de las secundarias, de diferentes secundarias, ¿no? Y entonces, pues cuando tú ves el auditorio con 200 chicos que acaban de salir de la secundaria con cara de ¿a qué nos trajeron aquí?, ¿no? Y que les vas a hablar de liderazgo, yo lo primero que hago es una representación. Yo salgo así como sin ganas, ¿no? Como que yo qué hago aquí, y entonces les digo, pues es que me invitaron a hablarles de liderazgo, pero pues hoy tuve mucho trabajo y no preparé nada, así como sin ganas, ¿no? Y entonces los chavos como que empiezan te cae que para eso me trajeron para ver este cuate que no tiene ni ganas de hablar, ¿no? Pues es una manera de captar la atención, de las personas. Alguna vez también doy un curso de servicio al cliente, ¿no? Me llaman de alguna empresa a dar un curso de servicio al cliente, y cuando ya va a empezar el curso, yo programo mi celular, ¿no? Antes, para que 5 minutos cuando yo me estoy presentando, mi celular suene. Y entonces, obviamente, suena la alarma, pero suena como si fuera llamada. Yo tomo el celular y entonces empiezo a hablar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y toda la gente ahí atrás, ¿no? Todos los que están tomando el curso de servicio al cliente. ¿Cómo estás? No, sí, un poco ocupado, sí, un poquito, fíjate que estoy en un curso. Pero dime, no te preocupes. Y les hago así a los demás, como espérenme tantito, ¿no? Entonces me quedan viendo como diciendo, oye, este cuate viene a hablarme de servicio al cliente cuando ve el servicio que me está dando. Obviamente ya después de un ratito cuelgo y les digo, ¿saben qué? No era una llamada, no era mi alarma, y esta es parte de lo que ustedes no tienen que hacer cuando estén entendiendo a alguien. Entonces la gente como que se conecta con esa historia, con esa anécdota o con esa situación. Eso es lo que haces tú, Jorge, al hablarles a los chicos de Fortnite, ¿no? O lo que hace Coral al decirles,
cómo está el mercado laboral, ¿no? Y el decir, caray, entonces sí tengo que poner atención en esto. Esta es la primera estrategia que se utiliza o que se pide para poder captar la atención de la persona con la que estás hablando. ¿Cómo lo puedo hacer con mi jefe? Bueno, pues llegar y decirle, ¿no? Oiga, vengo a hablar con usted. ¿Se acuerda la otra vez que se quemaron las máquinas de allá abajo? Lo que sucede, ya le empiezas a contar la historia, ¿no? Y entonces el que resolvió el problema fui yo, por lo tanto vengo a pedirle un aumento de sueldo, ¿no? Es decir, ya introdujiste, ya hiciste que pusiera atención en el mensaje, ahora suéltale ya lo que le quieres decir, ¿no? Esta es una manera muy, o una estrategia que se dice puede funcionar para utilizar el lenguaje persuasivo. Por eso otra vez vuelvo a la parte de los comerciales de televisión o de la publicidad. Ustedes vean cuáles son los comerciales que más nos gustan. Aquellos que cuentan una historia, ¿no? Aquellos ositos que están en el Polo Norte y que se abrazan y que van, ¿no? Esos comerciales que nos cuentan una historia son los que más nos captan la atención, los que más nos hacen poner atención a lo que nos están vendiendo, ¿no? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia nos dice que en cualquier negociación, en cualquiera, y la comunicación también es una negociación, porque tú estás negociando el que te escuchen, ¿no? Y el que te pongan atención con lo que tú le vas a decir o con la atención que tú le vas a poner después. Entonces, en cualquier negociación hay que proponer un valor para activar el anclaje, es decir, hay que hacer algo para que la persona se enganche. Por ejemplo, que tu primer importe ofrecido en la negociación sea el punto de partida para después renegociar. Bueno, pues cuando estamos en comunicación, que también es una forma de negociar, tú tienes que empezar de ir de lo menos a lo más. Y tienes que empezar a darte cuenta, cuando tú vas a hacer una petición, ¿no? Tienes que empezar a darte cuenta cómo te empieza a hablar el otro con su lenguaje no verbal, con sus gestos, con sus movimientos, si te está aceptando o no lo que le vas diciendo. Y a partir de ahí vas renegociando, a partir de ahí vas para arriba. Pero ojo, en negociación hay una estrategia que dice que se llama el paso atrás, ¿no? El paso atrás, que es un paso atrás medido. Y me explico, cuando tú vas subiendo unas escaleras, si son las escaleras de tu casa, tú puedes dar un paso atrás sin ningún problema. ¿Por qué? Y hagan el intento, nada más si pongan un colchón atrás por si me falla el experimento. Hagan el intento. Ustedes unas escaleras que tienen muy controladas, den un paso atrás y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienes tú el control sobre el tamaño de la escalera, estás acostumbrado a estar en la escalera, ¿no? ¿Y a qué se refiere con un paso atrás en negociación? Bueno, en que tú puedas ceder a un poco de terreno, pero que realmente ese ceder terreno esté controlado por ti mismo, que sea algo provocado para que la otra persona se confíe y crea que ya te está ganando, ¿no? En la negociación, y entonces tú puedas otra vez renegociar, ¿no? Aquí pasa lo mismo en la comunicación. En la comunicación, a esto dar un punto de partida para renegociar, es cuando cedemos un poco a lo que el otro nos está diciendo. No todo es para nosotros, no toda la ventaja la vamos a tener nosotros, ni toda la razón. Por eso de repente tenemos que agarrar y decir, sí, no, fíjate que sí, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ahí estamos dando un paso atrás, estamos cediendo un poco, pero yo creo que podría ser mejor de esta manera. Es decir, si nosotros nos la pasamos negándole las cosas o atacando los puntos de vista de la persona que tenemos enfrente, lo único que vamos a hacer es que él ponga una barrera, ¿no? Para no aceptar lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, tenemos que saber movernos en ese momento y algunas cosas aceptarlas, lo que sabemos que podemos aceptar, por supuesto, acentuarlas, aceptarlas también, y esto nos va a permitir entonces que la persona se abra un poquito más a la comunicación, ¿no? Esta es la segunda estrategia. La tercera estrategia que nos dice, son 10 estrategias. La tercera es, para poner en valor algo, hay que mostrarlo junto a otro del mismo género, es decir, compararlos, que se perciban las diferencias. Aquí es cuando yo les hablaba anteriormente de cuando vamos a contar o a pedir algo, hay que mostrar las ventajas y las desventajas, ¿no? Porque cuando la persona compara, entonces la persona tiene dos parámetros para poder tomar una decisión. No es nada más, es esto y se acabó, ¿no? Nada más tienes esta opción y listo. Si nosotros le mostramos diferentes escenarios a la persona, si nosotros mostramos dos escenarios comparativos, obviamente
mostrando como una gran ventaja el que queramos que nosotros, el que queremos nosotros que elija, ¿no? Él va a tener entonces mayor facilidad para elegir uno u otro. Y entonces nosotros, al hacer esa comparación, le vamos a poder, entonces, lo vamos a poder persuadir de que acepte lo que nosotros queremos, ¿no? Pero para ello, entonces, tenemos que saber qué es lo que queremos realmente que él elija o que él pida. No sé si me explico. Es decir, nosotros tenemos que tener el control cuando mostramos las dos cosas. Es como cuando al niño chiquito, ¿no? Le ponemos la paleta de dulce y la paleta de chile, ¿no? Sabiendo que va a escoger la de dulce porque la de chile le va a picar, por supuesto, pero yo le estoy dando dos opciones, ¿no? Yo le estoy diciendo, mira, tienes estas dos opciones, elige, ¿no? Y sabemos que él va a elegir esta de acá. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo estamos controlando desde un principio. Entonces, hay que, por eso les decía hace rato, hay que mencionar cosas, ventajas y desventajas de lo que decimos para que la persona, para que el receptor tenga un punto de elección, ¿no? Y no se vea como que lo obligamos a elegir lo que nosotros queríamos. Cuarta estrategia, debes estar preparado para tomar ventaja del momento, es decir, del poder después de que aparezca el no a una petición. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo les decía hace rato del paso atrás, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que entender que no a todo nos van a decir que sí. Y nosotros debemos, cuando manejamos el lenguaje persuasivo, tenemos que tener la magia, el feeling de saber proponer algo que sea de un nivel muy de poco interés para nosotros, pero que sabemos que nos van a decir que no a eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos provocando es que la persona ya nos dé un no a algo que no es tan importante para nosotros y que se ve obligado a la siguiente petición entonces decir sí, porque tampoco se la puede decir diciendo que no. No sé si me explico. Debemos de estar preparados para que cuando viene tu hija y te dice, oye papá, ¿me dejas ir a la fiesta, pero en tu carro? ¿No? Híjole, ya te aplicaron el primer no, entonces tú lo vas a decir, no, en mi carro no. Ah, bueno, pero entonces a la fiesta sí voy, ahí nos vemos, ¿no? Es decir, fíjense cómo jugamos con las peticiones, de manera en que nosotros mismos ya tenemos que tener por default algo que sepamos que va a ser un no, para engancharnos de ahí, estar preparados y tomar ventaja que la siguiente respuesta sea un sí. Nadie, ningún ser humano, ni el jefe, ni nadie, constantemente nos va a dar puros no. Siempre va a tener que decirnos un sí. Esto es una regla que está, que no está escrita, ¿no? Pero que es normal. Véanlo ustedes con sus hijos, con su pareja. Si tú le dices a todo que no, la relación se desgasta. Entonces, tienes que decir muchas veces que sí a algunas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener esa magia para saber en qué momento nos van a decir que no y meter la siguiente petición, que lo más probable es que sea un sí. A mí alguna vez un jefe me dijo, fíjate, cuando estaba más chico, ¿no? Cuando estaba un poco más inexperto, fui a pedirle yo un aumento de sueldo, ¿no? Y yo le dije a mi jefe, oiga, vengo a pedirle, no me acuerdo la cantidad, pero vamos a suponer que le dije, vengo a pedirle, necesito que me aumente 1,000 pesos, ¿no? Y entonces el jefe me dijo, no, mira, estamos teniendo una situación muy complicada, que no sé qué. Sí te aumento, pero te aumento 200. ¿Estás de acuerdo? Y entonces yo le dije, en mi inexperiencia, fíjense, yo le dije, sí, está bien, ¿no? Y me acuerdo que hizo así, se rió y me dijo, mira, siéntate, te voy a enseñar algo. Cuando tú pidas algo, si no te dan más del 80% de lo que estás pidiendo, mejor no lo aceptes. Porque si tú aceptas la mitad de lo que estás pidiendo, la otra persona ya tiene una herramienta para que a la próxima vez te diga, oye, pero si te acabo de dar, ¿no? Es decir, si a los 3, 5 meses yo voy y le digo, oiga, vengo a pedir, no, pero hace 5 meses te aumenté 200, entonces no te puedo volver a aumentar, no te voy a estar aumentando cada que tú me digas. ¿Me explico? Entonces, en ese momento yo entendí que cuando tú pides algo, si no te dan por lo menos el 80% de lo que estás pidiendo, mejor dile, no, ¿sabes qué? Mejor no, gracias. Mejor ahí muere, ¿no? O en otra ocasión. Y la próxima vez que se lo pidas, entonces la persona sí va a estar así como diciendo, híjole, es que ya le dije una vez que no, ahora le voy a tener que decir que sí, o a lo mejor le vuelvo a decir que no, pero me va a costar más trabajo, o le voy a tener que ofrecer un poco más, ¿no? A eso se refiere esta cuarta estrategia. La quinta estrategia nos dice, las personas se ven obligadas a devolver lo que antes se les ha dado a ellas. Una razón más para hacer algo por tus contactos, es decir, el principio de reciprocidad que veíamos hace rato, ¿no? Cuando tú le das algo a alguien, automáticamente la persona se ve
obligada a devolverte el favor, ¿no? Y ojalá lo hicieran por convencimiento, porque vuelvo a repetir, la palabra obligación nos lleva más a una parte de chantaje o de manipulación, ¿no? Ojalá la persona lo hiciera por convencimiento. Pero es así. Así es que una razón más para que tú empieces a hacer algo por las personas que están a tu alrededor, para que cuando tú necesites, ellos hagan por ti. Prepara las reuniones, el sexta estrategia, prepara las reuniones o los diálogos siguiendo siempre la misma estructura, facilitando un entorno seguro para predisponer una actitud positiva. ¿Se acuerdan de aquella vez que les dije que cuando tú vayas a pedir algo, trata de hacerlo en tu ambiente, no en el ambiente del que tiene el poder? Trata de hacerlo en tu lugar, trata de predisponer que la persona vaya con una actitud positiva, facilítale el entorno, que sea en un lugar bonito, que sea en un lugar agradable, que sea en un lugar en donde ambos se puedan sentir con la confianza de hablar, ¿no? Nunca van a ir a cerrar una negociación a un bar, jamás en la vida, jamás en la vida te va a citar el sindicato en un bar, ¿no? A lo mejor te citan después, ya que se cierra la negociación, bueno, ahora sí ya vámonos a un bar, pero no es el ambiente propicio para poder cerrar una negociación. Por eso casi siempre las negociaciones son en la mañana y después de desayunar, ni siquiera desayunando, ni siquiera desayunando. Se ven en la mañana, desayunan, platican de lo que sea, y una vez que terminó el desayuno, ahora sí vamos a negociar, porque es el momento propicio, es cuando todos estamos satisfechos. Oye. ¿Perdón? ¿No me escuchan? Sí, se escucha, Sí, maestro. se escucha. Sí. Está muy bien. Perdónenme, es que escuché que alguien decía no se escucha y me espanté. Bueno, seguimos entonces. Dejé de compartir, pensé que no me escuchaban. Bueno, estábamos entonces en la 5, en la 6, ¿no? Prepara las reuniones. Pasamos a la estrategia número 7, ¿no? Esto del ambiente, ya lo vimos. Vamos a la estrategia número 7. Acuérdense que todas las diapositivas están a su disposición. Se las mando yo a Iván para que me haga favor, a Carlita para que me hagan favor de subirlo ahí donde a ustedes les hace llegar la información, para que las tengan, ¿no? Y tengan todo disponible. Bueno, siempre que puedas, añade un toque emocional a tu forma de comunicar. Es lo que les decía. Si nosotros comunicamos las cosas de manera muy pareja, ¿no? La gente no le causamos tanta impresión, no nos pone tanta atención a lo que le estamos diciendo. Entonces, siempre que podamos, añade un toque emocional, una sonrisa, una lágrima, un grito, una exageración, algo que haga sentir a la otra persona, oye, este cuate realmente necesita esto, o realmente quiere esto, o realmente está feliz por pedir esto, o realmente está triste porque necesita esta parte, ¿no? Me van a decir algunos, ¿es también una parte de chantaje? Sí, yo lo dije ayer, cuando tocamos las fibras emocionales de las personas las estamos chantajeando. Pero bueno, es una estrategia que a veces funciona mucho, ¿no? Sí, vuelvo a repetir, la clave del lenguaje persuasivo es no tratar de abusar del chantaje, pero también es una herramienta que nos puede facilitar conseguir lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, siempre que puedas, añade un toque emocional a lo que pides, a la forma en cómo comunicas las cosas, ¿no? Interpelar es la regla número 1 de la persuasión, es decir, utilice el nombre de las personas. Cuando conversas con las personas, háblales por su nombre. Esto hace que haya una unión, una relación más cercana, una conexión entre la persona y tú, ¿no? Porque si tú lo tratas de, oiga, jefe, no, bueno, depende también cómo le hables, tampoco vas a decir, oye, Toño, te va a decir, oye, pues si no somos iguales, ¿no? Pero sí trata tú, en la medida de lo posible, de hablar de la manera más respetuosa con el nombre de la persona. Esto hace un clic entre la persona y tú. Y les pongo un ejemplo. Yo a las personas de relaciones públicas, cuando doy el curso de servicio al cliente, yo siempre les pido que les pregunten cómo les gusta que le hablen, ¿no? Es decir, vienen, se anotan, señor Paulo Anaya, buenas tardes, señor Anaya, o prefiere que le llame Paulo, ¿no? Es decir, tú ya le estás dando la pauta de que él te diga cómo. Y la mayoría de las personas te permite hablarle mejor por su nombre, ¿no? Oye, buenos días, soy el maestro Paulo César Anaya. Buenas tardes, ¿cómo quiere que le diga? ¿Señor Anaya o prefiere que le diga? No, dime Paulo, no pasa nada, ¿no? Y entonces, el que te hablen por tu nombre hace una conexión. No le digas, oiga, señor, venga, oiga, no, Paulo, señor Paulo, venga, por favor.
le voy a enseñar las instalaciones, le voy a dar los costos, ¿no? Pero cuando tú interpelas a tu emisor, ¿no? Perdón, a tu receptor, cuando tú hablas con él por su nombre, esto hace que haya un clic que genere mayor confianza y que parezca. Por eso los grandes vendedores, ¿no? Y vean ustedes, los grandes vendedores a la primera cita terminan siendo tus grandes amigos, ¿no? Porque tienen una gran habilidad para generar esa confianza contigo, para que después, no, es que es mi amigo, ya no le puedo decir que no a lo que me está vendiendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo es importante esta octava estrategia. La novena estrategia, planifica tu conversación. Intenta incluir en ella cuestiones abiertas para transmitir un interés real en lo que estás diciendo. Es preparar el speech, preparar el diálogo, saber qué es lo que realmente le quieres decir y relacionar todo lo que le estás diciendo con cuestiones reales, con cuestiones que pasan en verdad. Esto, por ejemplo, cuando tú das pláticas a jóvenes, ¿no? En el caso de Coral y en el caso de Jorge, que me platicaban a gente más joven, incluso con nosotros los adultos sucede mucho. Por eso es que yo pongo muchos ejemplos de la realidad, ¿no? Por eso es que yo luego les pongo ejemplos, que si de Cristiano Ronaldo, que si de un pintor, que si de un músico, que si de los maestros, que si de la familia, ¿no? Porque son situaciones que provocan un interés real a lo que estás diciendo, que son situaciones que el auditorio puede aterrizar en la realidad y que dice, bueno, es que verdaderamente me está sirviendo porque son cosas que puedo llevar a mi realidad, ¿no? Entonces, planifica tu conversación con estas cuestiones que te transmitan una realidad en la que podemos poner en práctica todo lo que vamos diciendo, ¿no? Y por último, la décima estrategia, la última estrategia para el lenguaje persuasivo es: consigue que tu equipo se sienta parte del grupo, ¿no? Consigue que la persona que está ahí se sienta parte del problema o se sienta parte de la solución. Esa sensación de pertenencia te permitirá ser más aceptado por ellos, ¿no? Esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Mientras tú incluyas a la persona en el problema, ¿no? Mientras tú incluyas a la persona en la situación o en el grupo, siempre, acuérdense, las necesidades de Maslow, la pirámide de las necesidades de Maslow, yo creo que es lo más utilizado, mencionado en todos los cursos de lo que ustedes me llamen, ¿no? De psicología, de pedagogía, de comunicación, de publicidad, en lo que quieran, siempre salen a relucir las necesidades de Maslow. Y una de ellas es el sentido de pertenencia, la necesidad de pertenecer a. Entonces, cuando tú haces que tu interlocutor se sienta parte del problema, o parte de la solución, o parte del grupo, o parte de la situación, ¿no? Eso te facilita mucho más el poder integrarlo y el poder hacer que él tome una decisión en favor de lo que le estás diciendo, ¿no? Estas son las 5 estrategias que yo sugiero bueno, que no yo, la teoría nos sugiere para poder utilizar un buen lenguaje persuasivo, ¿no? Y con esa última diapositiva terminamos este primer tema del cuarto módulo, que es el lenguaje persuasivo, ¿no? A partir de mañana empezaremos con esto, perdón, mañana no, a partir del lunes empezaremos con el segundo tema que, si no mal recuerdo, es dinámica de grupos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, pues si no tienen ningún comentario, si no tienen ninguna pregunta, les recuerdo que ya por ahí Iván me hizo favor de subir a su plataforma una lectura que me gustaría que de aquí al miércoles, ¿no? Tenemos 5 días, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, pudieran hacerla. Son 9 hojas, no son más, son 9 hojas, pudieran hacerla, y el trabajo consiste en que me manden a mi correo, que ya todos ustedes lo tienen, y si no se los vuelvo a dar, paulocesaranaya@hotmail.com, que me manden a mi correo pues un pequeño reporte de la lectura, de no más de una cuartilla, ¿no? Unos 28 renglones en los cuales ustedes me digan qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y lo más importante, cómo les puede servir esa información en su ámbito profesional, cómo lo pueden aplicar para su ámbito profesional. Esa sería la primera actividad que estaríamos mandando para la evaluación de este cuarto módulo. Pues no me queda más que agradecerles, no me queda más que darles las gracias por una sesión más, por haberme escuchado una sesión más. Que tengan un excelente fin de semana, aquellos que sean docentes
un gran abrazo y una gran felicitación por el Día del Maestro y disfrútenlo. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Que descansen. Nos vemos el lunes. Adiós. Gracias igualmente. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.